SER Podcast. Hola, soy Ángeles Barceló. Estás escuchando Las 7 de Hoy por Hoy, un podcast diario de actualidad para estar informado en menos de 20 minutos. Escucha el episodio de hoy. Hemos entrado en la cuarta semana de anticiclón sin ver la lluvia apenas. Los pantanos están a menos de la mitad de su capacidad. Están, de hecho, 15 puntos por debajo del promedio de la última década. En enero llovió menos de lo habitual para ese mes, que registró las temperaturas diurnas más altas desde que empezaron a medirse en el año 61. La crisis climática era esto, y ya es una realidad. Hola, muy buenos días. 4 semanas sin ver la lluvia, y si la vemos esta semana será muy poco, así que de momento se mantiene una situación de sequía que preocupa, sobre todo en el Valle del Guadalquivir, la Cuenca del Duero y Cataluña. Jordi Carbó. Así es una situación que empieza a recordar, por ejemplo, por la persistencia del anticiclón, a un invierno que algunos recordarán en el año 1988-89. También prácticamente durante todo el invierno nos estuvo acompañando el anticiclón, y la sequía pues empieza a parecerse a otras también muy míticas, la de 2005. Si vamos por partes, como decías, la Cuenca del Duero, el Guadalquivir y la mitad este de Cataluña es donde el déficit de precipitación es más acusado. Hay que pensar que en muchos puntos de Cataluña el año pasado llovió la misma cantidad que lo hace, por ejemplo, en la provincia de Almería, es decir, apenas se superaron los 300 litros por metro cuadrado. Y esta sequía también es notoria en Canarias, aunque aquí los chubascos y tormentas de las últimas semanas la están apaciguando un poco y la perspectiva es mala. Solo esperamos algo de lluvia los próximos días en Galicia, el Cantábrico y chubascos más aislados en el Mediterráneo. Casi no llueve, y eso ha hecho que el número de incendios forestales se haya duplicado en enero. Javier Gregori. Solo durante el mes de enero se han registrado ya en nuestro país 822 incendios forestales, más del doble que la media de la última década y casi 7 veces más que en el mismo periodo del año pasado, según el último balance realizado por el MITECO, el Ministerio para la Transición Ecológica. Además, se han quemado ya 4.000 hectáreas, el doble también que la media del decenio. Es sin duda uno de los impactos negativos, pero todavía hay más. La insolación de enero ha sido la mayor desde el año 1963 en la península ibérica y la segunda más alta de la serie histórica. El contraste con las cifras de la sequía nos lo ofrecen hoy, ¿quién lo iba a decir?, los datos de la pandemia. José Luis Astreola. Hola, buenos días. Siguen siendo altos, pero que se consolida ahora no solo la tendencia a la baja, sino su velocidad. Esta es la clave. El día 21 de enero llegamos al récord de incidencia con 3.400 puntos. Bueno, ahora estamos en 2.700, o sea que bajan los contagios. Y cae también la ocupación en los hospitales, que es donde está la novedad esta mañana. Mariola Lobrido. Por primera vez desde octubre del año pasado, las hospitalizaciones se reducen un lunes. Siempre subían porque hay que tener en cuenta que los fines de semana se dan pocas altas, pero en el informe de ayer de Sanidad se invierte la tendencia. Con respecto a hace una semana, hay 2.700 ingresados menos en los hospitales y 269 pacientes críticos menos en las UCI. Es una caída cercana al 15%. En la última semana, la incidencia descendió casi 800 puntos, un 30%, está por debajo de los 2.000 casos. Sin embargo, lo que no deja de aumentar es el número de muertes. Sumamos 1.345 fallecidos más desde el pasado lunes. El Consejo de Ministros va a levantar hoy la obligación de llevar mascarillas en la calle, y a las 8 les vamos a dar detalles de otro debate que empieza ya a abrirse camino, que los expertos van a abordar hoy mismo: la duración de las cuarentenas para las personas que den positivo por COVID. La política pasa por las elecciones en Castilla y León y por la preocupación que hay en el PP porque las elecciones, que adelantaron como revulsivo, se puedan convertir en las que pongan al partido ante el dilema de pactar con Vox para formar gobierno. De momento, en su campaña, Pablo Casado se ha vuelto a ir a Bruselas, y el mismo día en que el Eurogrupo ha felicitado a España por el reparto que está haciendo de los fondos europeos, el presidente del PP volvía a ponerlos en cuestión. Estrategia que provoca estupor en Bruselas. Corresponsal Griselda Pastor. Ha sido un viaje preparado con toda rapidez, según hemos podido confirmar este pasado viernes, y limitado a 2 altos cargos del Partido Popular Europeo. Cargos que a nivel europeo tendrán que digerir y dar la cara si hay un pacto con Vox en Castilla y León, aunque Casado quita hierro a la última encuesta para acusar a Sánchez de degradar las instituciones por hacer electoralismo gubernamental. Nada es casual con esta degradación institucional de este gobierno, que está aprovechando la campaña de Castilla y León no solo para repartir fondos europeos, amordazar al Parlamento español. Declaraciones del presidente del PP, que en Bruselas ha anunciado para el próximo miércoles un viaje organizado de alcaldes españoles como continuación de su campaña contra el reparto de los fondos de recuperación. En Europa ahora mismo la gran preocupación está en rebajar
bajar la tensión en Ucrania. Con su presidente, con Volodymyr Zelensky, se va a ver este martes Emmanuel Macron después de verse ayer con Vladimir Putin en el Kremlin, reunión cuya imagen ilustra esta mañana todas las portadas de los periódicos por la enorme mesa que separaba a los presidentes de Rusia a un lado y de Francia a otro. Después de ese encuentro y con todo, Macron ofreció su versión, digamos, más optimista. Pese a la frialdad de Putin, habla de cierta convergencia con Moscú y promete el presidente francés un nuevo mecanismo de seguridad si Putin desescala la situación. Es martes, es 8 de febrero. Sonia Palomino, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. A 5 días de las elecciones en Castilla y León, estamos ofreciéndoles en Hoy por Hoy una serie de reportajes dedicados a esta comunidad. Y hoy vamos a hablar sobre las dificultades para encontrar vivienda en muchos pueblos de la región. Parece que muchas veces tenemos una idea contraria, que encontrar casa en la llamada España vaciada es sencillo, pero... Me costó un montón porque en un primer momento me tocó ubicarme en la vivienda familiar. Empezamos con muchísimo tiempo, estuvimos más de 3 meses buscando piso en un pueblo de 3.000 habitantes. Pero no es así. Ellas son Belén y Lucía, dos jóvenes a las que escucharemos luego en el abierto en el reportaje completo. Las dos se han ido a comenzar una nueva vida a pueblos de Palencia, pero encontrar una casa les ha resultado complicadísimo. Y no son las únicas que se animan a dar este paso, que se encuentran con esa dificultad para empezar una vida nueva en pueblos pequeños. Luego trataremos de explicar las razones detrás de ese problema. Y a partir de las 8:30 en el abierto, también lo abordaremos. ¿Y el tiempo para hoy, Sonia? Pues nos espera un día de sol en la mayor parte del país, las temperaturas parecidas a las de ayer. Hoy sobre todo hay que estar pendientes del viento. Hay alerta en Baleares y en parte de Andalucía, en la costa de Granada y en el Estrecho. Las 7 de Hoy por Hoy. Ser podcast. Más allá de la paz en Ucrania, uno de los asuntos que está en juego estos días en las numerosas reuniones diplomáticas a uno y otro lado del Atlántico tiene que ver con nuestros bolsillos. Estados Unidos y la Unión Europea han acordado buscar otros productores que nos suministren gas ante las amenazas de Rusia. Sí, Rusia es uno de los grandes proveedores de gas a Europa, sobre todo en países del norte como Alemania, y a nadie se le escapa que es una de sus principales herramientas de presión en este conflicto. Así que para evitar problemas energéticos en pleno invierno, Washington y Bruselas están ya buscando alternativas. Washington, Víctor Sancho. Estados Unidos y la Unión Europea trabajan conjuntamente para evitar que la crisis ucraniana derive en una crisis energética de efectos nefastos para Europa, y de ahí la importancia de la reunión entre Blinken y Borrell para perfilar una estrategia conjunta que asegure el suministro de gas en caso de agresión rusa. Para Borrell, atajar el asunto energético en medio de esta situación es clave. Russia doesn't hesitate to use the significant energy supplies to Europe. Especialmente teniendo en cuenta que Rusia no duda en usar su importante suministro de energía a Europa como carta geopolítica. Un Borrell que también alertó en Washington de que el contexto actual es el momento más peligroso para la seguridad europea desde el final de la Guerra Fría, y que negó que Estados Unidos y la Unión Europea estén jugando con la imposición de sanciones como amenaza, ya que solo son, en sus palabras, maneras de dejar claro que algunas acciones tienen consecuencias, parte normal de la disuasión diplomática. Al altísimo precio del gas que repercute en el precio de la luz se suma estos días el del barril de Brent, que ha llevado a los carburantes a alcanzar máximos históricos. El litro de gasolina 95 cuesta ahora mismo de media 1,57 € y el gasóleo está a 1,45 el litro. Otro coste que vamos a terminar pagando todos es el del rescate de las autopistas. El Tribunal Supremo ha estimado parcialmente los recursos de las concesionarias de las vías de peaje quebradas tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Así que la indemnización final va a ser mucho más alta de lo que había calculado el Gobierno. Pedro Jiménez. El Supremo dispara la factura por la operación rescate de las 9 radiales de Madrid y la costa española. El Gobierno de Rajoy aseguraba que no iba a costar un euro a las arcas públicas. El de Pedro Sánchez lo cifró el pasado mes de enero en más de 1.000 millones de euros y ahora el alto tribunal incrementa el coste al anular varios puntos de los acuerdos del Consejo de Ministros por los que se acordó la liquidación. Entre ellos el descuento del 25% de lo abonado a los expropiados. Ahora hay que recalcular al alza la responsabilidad patrimonial de la Administración en base al criterio de estas 9 sentencias, un coste que el alto tribunal no establece, pero que las grandes constructoras y fondos que resultaron adjudicatarios de estas autovías de peaje cifraron en su día en 4.500 millones de euros. El Gobierno retomará mañana la negociación del salario mínimo con patronal y sindicatos, algo que es más que nada una formalidad porque Trabajo no necesita el pacto para subir el SMI a 1.000 euros, que es la propuesta que ha puesto sobre la mesa. Sí, Trabajo propone que la subida del salario mínimo pase de los 965 euros a los 1.000 euros al mes. La vicepresidenta Yolanda Díaz recordaba que esta reunión es una
formalidad porque no necesita el aval de los agentes sociales. No hacemos nunca consultas públicas, practicamos el diálogo social, veremos si el diálogo social acaba con acuerdo o sin acuerdo, con acuerdo tripartito, con acuerdo bipartito, pero en todo caso lo realmente importante es que exista diálogo social. Así que es más eso, un gesto de cortesía en un momento, digamos, dulce, especialmente con la patronal, tras el acuerdo de la reforma laboral. La reforma laboral, por cierto, o más bien los apoyos que ha buscado el Gobierno para sacarla adelante, siguen provocando división entre PSOE y Unidas Podemos. Anoche, en el Ágora de Hora 25, los exvicepresidentes Pablo Iglesias y Carmen Calvo. La única alternativa seria, estable, viable, que da a este Gobierno posibilidad de seguir avanzando es llegar a acuerdos con el bloque plurinacional. Volver a la geometría variable, que en la práctica es pactar con la derecha, podía habernos hecho mucho más daño, tanto al Partido Socialista, pero sobre todo a Unidas Podemos. La misma mayoría de izquierda que el otro día dejó al borde del desfiladero lo único importante que ese día nos jugábamos, que era la mejoría notabilísima de las condiciones de trabajo de este país. Ayer precisamente vimos a Esquerra y a Bildu acompañando a Unidas Podemos en la presentación de su reforma fiscal, una especie de foto de la paz. Sí, después de que esos dos partidos votaran en contra de la reforma laboral, ayer estuvieron en un acto del Partido Morado. Muchísimas gracias de corazón por acompañarnos y también, por supuesto, a nuestros socios, compañeros y compañeras del bloque de investidura. La ministra Irene Montero era la encargada de presentar la reforma fiscal. Una presentación que han hecho, por cierto, antes de conocer el informe del comité de expertos que ha encargado su propio Gobierno. Las 7 de Hoy por Hoy. Ser podcast. En Cataluña, el independentismo trata de recomponerse de la crisis que arrastra a cuenta del escaño del diputado de la CUP, Pau Juvillà. Hoy se celebra el primer pleno del Parlament sin él, sin Juvillà, así que es previsible que el asunto centre buena parte de las interpelaciones al Govern. Radio Barcelona, Sergi López, buen día. Hola, buen día. De momento, el caso Juvillà centró ayer claramente a los partidos independentistas. La presidenta del Parlament, Laura Borràs, que es de Junts per Catalunya, decía que no se desobedeció la orden de suspender al diputado de la CUP porque Pere Aragonès, que es de Esquerra, no quiso hacer un frente común de desacato. Desde Esquerra, en cambio, negaron que Borràs hiciera ninguna propuesta concreta. La presidenta del Parlament no va a plantejar... Lo decía la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà. Laura Borràs no presentó ningún plan ni ninguna estrategia. Y en este escenario, Pere Aragonès se reunió ayer con Junts para marcar las estrategias de futuro y Junts le propuso que sea el Consell per la República de Carles Puigdemont quien lo tutele. Esquerra ya ha dicho rotundamente que no. Y así llegamos al pleno de hoy. El director adjunto operativo de la policía se desvincula de la operación para traer a España al líder del Frente Polisario. José Ángel González, que es el máximo responsable del cuerpo, declaró ayer como testigo en el marco de la investigación del caso Gali. Dice que el Ministerio del Interior solo sabía que venía a nuestro país alguien del Frente Polisario, pero que no sabían quién y que tampoco corresponde a su cargo el operativo de traslado de Gali a un hospital de Logroño, donde estuvo ingresado varias semanas. Ana Terradillos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El número 2 de la Policía Nacional asegura que información solo le comunicó la entrada a España de un líder del Frente Polisario, pero que en aquel momento nadie le informó de que se trataba del líder del Frente Polisario. Según su declaración, ayer por videoconferencia, fue 15 días después de la llegada de Gali cuando conoció que la persona que estaba hospitalizada era el propio líder del Frente Polisario. El DAO se desvincula también del operativo de seguridad que se diseñó para trasladar desde la base aérea de Zaragoza hasta el hospital de Logroño a Gali. El número 2 de la policía asegura que este tipo de dispositivos no corresponden en ningún caso a la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional. Las 7 de Hoy por Hoy. Ser podcast. La cooperante española Juana Ruiz, de 63 años, está por fin en libertad después de 10 meses encarcelada en una prisión israelí. El ejército de Israel la detuvo el pasado mes de abril, acusándola de formar parte de una organización ilegal y de tráfico de divisas, y todavía le quedan por cumplir 3 meses de arresto domiciliario. Pablo Morán. Juana Ruiz está pasando su primera noche en casa después de 10 meses en prisión. Su salida de la cárcel era cuestión de horas, después de que la Fiscalía israelí descartara recurrir su libertad condicional. Ese momento llegó por la tarde. La prensa le esperaba la salida. Estoy feliz, no siento ningún rencor, ningún sentimiento malo. Yo creo que ellos ha sido una primera parte de ilegalizar todas las organizaciones de derechos humanos palestinas. Es una experiencia fuertísima y muy dolorosa también. Habrá mucho que contar, asegura Juana, que ahora pide tiempo para estar con la familia. Le quedan 3 meses de condena por cumplir todavía, pero podrá hacerlo en casa. La cooperante habló por teléfono con el ministro de Exteriores, al que agradeció el apoyo consular de España en este caso. En Italia,
Italia, la paz política dura nada y menos. No han pasado ni 10 días desde que Mattarella fue reelegido como presidente de la República y hay una verdadera revolución. Por un lado, la extrema derecha acorralando a Berlusconi. Por otro lado, la izquierda, el movimiento 5 estrellas, cada día más dividido. Corresponsal en Roma, Joan Solés. La dirigente de los posfascistas, Fratelli d'Italia, Meloni, en la oposición, supera en intención de voto a sus socios Berlusconi y Salvini, cuyos partidos sí forman parte de la coalición de gobierno del primer ministro Draghi. Meloni les ha dejado claro: no formaré gobierno con la izquierda, ha dicho. Garantías, ha pedido Meloni, que Salvini y Berlusconi le garanticen que no volverán a formar gobierno con la izquierda. De lo contrario, podría acudir a las próximas generales en solitario sin contar con ellos. Caro amigo, te escribo. Por otro lado, el ex primer ministro Conte, hasta ahora líder de los 5 estrellas, ha cantado en televisión la popular canción de Lucio Dalla, Querido amigo, te escribo, cuya letra dice: aquí hay algo que no funciona. En efecto, a la pelea interna de dirigentes sigue una decisión judicial sorprendente, sin precedentes. El Tribunal de Nápoles ha suspendido de forma cautelar los estatutos del movimiento y el liderazgo del propio Conte, porque en las últimas primarias no se permitió votar a los adheridos con menos de 6 meses de antigüedad. Canta mejor que redactaba los decretos de su gobierno, ha ironizado Meloni, frotándose las manos. Esto es Italia. Y atención al pulso que está intentando echar a Europa Meta, la matriz de Facebook e Instagram. La empresa amenaza con apagar esas aplicaciones en todo el continente si la Unión Europea no le deja almacenar datos de sus usuarios europeos en Estados Unidos. Y eso es algo que está terminantemente prohibido. Ya en 2020 el Tribunal Superior de Justicia de la Unión frenó ese intercambio de datos y Mark Zuckerberg quiere llegar a un acuerdo con las instituciones comunitarias para que esa transferencia vuelva a ser legal. Sira Valdés. En la presentación de sus resultados anuales ante la SEC, lo que sería la CNMV estadounidense, Meta, la matriz de Facebook, señala que si no se adopta un nuevo marco de transferencia de datos transatlántico, probablemente no podrán seguir prestando algunos servicios, incluidos Facebook e Instagram, en Europa. Y es que de seguir haciéndolo, la compañía podría enfrentarse en los próximos meses a una multa de hasta el 4% de sus ingresos anuales, unos 28.000 millones de dólares, si la Comisión de Protección de Datos irlandesa pone en marcha una regulación que en 2020 le llevó a instar al gigante de las redes sociales a que dejara de transferir datos a Estados Unidos. Aquella regulación se impulsó después de que el Tribunal de Justicia Europeo anulase el Privacy Shield, un marco de transferencias de datos acordado entre Bruselas y Washington por no garantizar la protección de datos suficientemente, y ahora, alega Meta ante la SEC, podría entrar en vigor, lo cual, señala, afectaría negativamente a su negocio. Y la Unión Europea vuelve este martes a la mesa de negociación del acuerdo nuclear iraní. Estas son las negociaciones que llevan a cabo Irán y varias potencias occidentales para intentar mantener el acuerdo por el que Teherán se comprometió a renunciar al arma atómica. El diálogo se retoma hoy en Viena, ya con la participación de la Unión Europea. Suscríbete a las 7 de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena SER. La radio.